Y para despedir el programa de Brújula Internacional el día de hoy, vamos a hacer una referencia a algunos hechos internacionales importantes, pero sobre todo insistir en lo que no le pudimos preguntar a Dylan Pereira sobre Bolivia, porque es un fenómeno interesante, es ese reloj de la historia que va cambiando, el péndulo que va de izquierda a derecha, y sobre todo de gobiernos que se turnan en el manejo de las cosas públicas, donde la votación es fundamental, el electorado decide a quién escoger como gobernante, como parlamentario, y por supuesto a su sistema judicial. Es lo que pasaba en Bolivia, donde después de 20 años de tener el MAS, la izquierda radical latinoamericana, el control y el poder dentro del socialismo del siglo XXI, ha habido un cambio en el sentido de que ni Evo Morales, que era el líder espiritual de todo este movimiento en Bolivia, pudo participar porque lo condenaron a abstenerse y él llamó a la abstención, que no llegó al 20%, y donde el propio gobierno no tuvo sino una minoría terrible, esa izquierda boliviana, permite ahora que el próximo presidente sea un hombre, afortunadamente no de la extrema derecha, que tuvo su candidato, sino de lo que llaman la democracia cristiana, que es un movimiento que se inspira en el pensamiento precisamente de León XIII, cuando publicó la encíclica Rerum Novarum, y muchos partidos se crearon demócratas cristianos en el mundo, entre ellos Alemania, con la señora Merkel, representa eso, o en Francia, con el movimiento republicano, y en el caso de Venezuela o Chile o Bolivia y en otros países la democracia cristiana. Es una oportunidad nueva para demostrar que se puede hacer sin caer en el comunismo, en el socialismo, ni en el capitalismo, ni en el liberalismo, fórmulas mixtas como las que presenta el nuevo presidente de Bolivia. Así que con esto, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis con esta en profundidad, los invitamos para mañana a la misma hora, siempre en el campo del derecho y las relaciones internacionales. Buenas tardes. La democracia es una confrontación entre proyectos, ideas, presidentes, candidatos, parlamentarios que representan un modelo político para el país y afortunadamente el pueblo siempre tiene la expresión del poder electoral de decidir qué programa o qué proyecto y qué líder tener al frente de las responsabilidades del Estado, como también en la constitución de los demás poderes públicos y abrir el diálogo permanente entre pueblo y gobierno en esa relación Estado-individuo, donde la comunidad es fundamental, pero la persona también, donde la justicia es un elemento esencial, pero la libertad, de allí el nuevo Estado social y de derecho en Europa, en América Latina, e incluso nuestra Constitución es clara, la de 1999, en esta dirección. Por eso vimos las elecciones de Bolivia como un paso extraordinario hacia la democracia plena, cuando los candidatos de la oposición frente al gobierno, por divisiones internas, especialmente frente al hegemónico movimiento Socialismo Más, se derrumbó y su líder máximo, Evo Morales, incluso dividiendo el partido, se separó de quien era el presidente en este momento. Estas elecciones del 17 de agosto ponen fin a casi 20 años de hegemonía del MAS. Crisis económica, divisiones internas y polarización marcaron el momento decisivo para Bolivia y lo que sería el papel de Bolivia en la región frente a la integración sudamericana, su participación en el Mercosur y en la Comunidad Andina de Naciones. Las autoridades que han elegido son por 5 años y quedaría la segunda vuelta para el presidente. Fue realmente una sorpresa el triunfo de Rodrigo Paz. Es economista, hijo histórico del líder político Jaime Paz Zamora. Es considerado uno de los protagonistas del proceso democrático en el país andino. Durante varios años vivió en su juventud en el exterior, en el exilio, e inició una carrera vinculada a estructuras de centroizquierda a nivel local en la provincia de Tarija, en el sur de boliviano. Se caracterizó por emprender una campaña casa por casa muy efectiva en regiones periféricas de las grandes ciudades y también en el área rural, que ha sido exitosa. El voto de la derecha supera el 60%, mientras que el MAS, con todas sus facciones, no supera el 15%. Y en cuanto a la abstención, fue muy poca la diferencia entre la tradicional y el llamado a los votos nulos que hizo Evo Morales. Como Europa, América Latina se ha acostumbrado a los procesos electorales y igualmente en ese péndulo de derecha e izquierdas, en la alternabilidad que es esencia de la democracia, y con la participación del pueblo para escoger a sus líderes y a los proyectos políticos. Y en cuanto a la política, en Estados Unidos y en el mundo se destaca la reunión del presidente estadounidense con líderes europeos para tratar de llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, y se ha informado sobre la batalla de Trump contra el voto por correo y las máquinas de votación. En el Líbano sigue la inestabilidad de una profunda crisis política y económica, siempre con la intervención extranjera, tanto de Irán con el Hezbollah como de las potencias occidentales, porque en el Medio Oriente no solamente son problemas de carácter religioso o de carácter político interno, sino que también las potencias, Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea, tienen decisiones que tomar en función de la paz y la seguridad en esa región.